José, el sodomismo, ¿qué es como tal la sodomía? Sabemos de que, por ejemplo, esta palabra se le atribuyen a muchas personas por su actividad sexual, pero ¿qué es como tal la sodomía? Bueno, José de la Hoz, primero que todo vamos a aclarar algo antes de tocar el tema un poquito más a profundidad, y es que no existe ningún tipo de odio ni de rencor de parte del pueblo de Dios hacia las personas que practican la sodomía. Solamente queremos que entiendan que el Dios creador les ama y desea que se aparten de esta práctica que no le agrada al Señor. Me preguntas, me dices, ¿qué es la sodomía? ¿Qué es la sodomía? En términos sencillos y prácticos podemos decir que es la atracción de carácter sexual hacia personas del mismo sexo, sea de hombre hacia hombre o de mujer hacia mujer. Como tal, eso es la sodomía. Podríamos atribuirle el sexo contra naturaleza en sí. Sí, hay sexo contra naturaleza porque no fue el orden en el que Dios diseñó al ser humano, no fue el orden que Dios estableció. Hay algo ya natural y al practicarse esto se estaría practicando sexo contra naturaleza también. Ok, José, vale la pena pues recalcar lo que tú dijiste, pues no se está haciendo pues esta charla con la intención de pronto de ofender, de pronto dañar a la persona que de pronto esté practicando esto. Pero José, como tal, aquí se abre como tal una pregunta que muchos se realizan y que creo que ha sido bastante debatida, José Berrío. Eh, ¿Qué causa como tal el sodomismo? Bueno, José de la Hoz, a veces algunas personas, no sé, por ofender, dicen, no, es que él nació o ella nació con tal cosa mal y tiene un problema cerebral. Y no, no, no. El sodomismo no es una enfermedad, no es algo que hay que tratarlo con medicamentos porque biológicamente, pongamos el ejemplo de un hombre que practica el sodomismo, él es completamente igual a un hombre que no lo practica. Sus órganos están perfectamente iguales, podríamos decir que células sexuales son exactamente iguales a la de un hombre que no practica el sodomismo, o sea, de un heterosexual. En el caso de las mujeres, tienen sus órganos exactamente iguales a los de una mujer heterosexual. O sea, no es una enfermedad, ni física ni mental. El sodomismo es causado por influencias de espíritus malignos. Es una influencia que llega a una persona y le hace creer que en realidad pertenece al otro género y que debe ser atraído o que es atraído y le hace sentir eso por personas de su mismo sexo. En pocas palabras, es una influencia espiritual maligna. Ok. Sabemos que perfectamente, José, de pronto hay algo que de pronto la gente no entiende el por qué se le llama sodomismo. Y es por lo que se practicó como tal en Sodoma. O sea, Así es. recordemos de que los hombres pues querían estar con los hombres y todas estas cosas. Y de ahí viene la palabra sodomía. Estamos, José, en los últimos tiempos. Y hoy más que nunca este pecado se está practicando en la humanidad. Vemos marchas, vemos protestas, vemos tantas cosas con respecto a la sodomía. Y José, en sí, o sea, cómo nosotros podemos interpretar la situación. Hace poco yo veía, por ejemplo, un video de un niño, era por ahí escasa 12, 13 años, y ya vestía y su comportamiento era el comportamiento sodomita, sus actitudes, todo. Incluso por eso se hizo popular el video, porque era un niño y rodeado de personas adultas practicando la sodomía. El punto como tal, José, a tratar en esta ocasión es, ellos nacen siendo sodomitas, siendo así, o como tal, se convierten en eso, en el camino, ya que muchas personas atribuyen de que nosotros
no aceptamos de que ellos nacen así. Entonces, quisiera como aclarar eso. Bueno, vamos a ser claros en ese punto es bastante importante y toca explicarlo con calma. Como tal, ellos no nacen con el sodomismo. Nacer con él, no. Vamos a explicar una parte sobre lo que tiene que ver con la actividad espiritual, de lo que llamamos espíritus malignos. Un espíritu maligno no puede llegar a una persona porque sí, y llegar a un bebé mientras está en el vientre de su madre. No puede hacer esto. Ellos aprovechan algo que nosotros espiritualmente llamamos puertas abiertas. Puertas abiertas. Entonces, él no nace con esto o ella no nace con esto. Puede que nazca con una tendencia. Creo que en una charla anterior explicábamos lo que son las tendencias. Amén, amén. Cuando alguien nace, normalmente viene con tendencia al pecado en general. El ser humano en su carne viene con tendencia al pecado, o sea, a todo lo que a Dios no le agrada. Pero generalmente hay un pecado, uno, a veces dos, que son los que más fuerza ejercen sobre X o Y persona. En este caso hablamos de que estas personas nacen con tendencia a la sodomía, con tendencia a la sodomía, pero para que un espíritu maligno pueda venir y hacerle creer esto y convencerle de esto, deben haber las llamadas puertas abiertas, es decir, algo que les facilite llegar a X o Y persona. En este caso podríamos hablar de que si un niño o una niña nace con tendencia a la sodomía, y por ejemplo en el caso del varoncito, solo por colocar un ejemplo, no es que sea tan determinante, pero sí es bastante influenciante el que no tenga una figura paterna, un varón en la casa que él pueda guiarse por la forma de comportarse de él. Esta es una de las tantas cosas de que puede crear una puerta abierta. Otra, el niño mimado, que no lo dejamos, sino que hasta para la mínima cosa tenemos que estar, no, es que él no puede, es que él esto. Eso tiende a crear esa puerta o abrir esa puerta para que influencias malignas puedan llegar a la vida de este varoncito. El que juegue con niñas no es tanto el problema. El asunto es en qué forma juega con las niñas. Y a veces viceversa, aunque juegue con niños. Exactamente. Aunque juegue con niños, a veces hay que estar pendiente de esas cosas. ¿En qué forma juega con los niños? Hay que analizarlo a ver si de pronto hay alguna tendencia o una influencia de algo que le esté llevando a confundirse y que le abra la puerta a un espíritu maligno a que venga a hacerle creer que pertenece al otro género. Esta pregunta te la hacía en base a José, de que hoy más que nunca pues se está peleando por la inclusión de género, por todas estas cosas, José. Y pues lo que ellos atribuyen es que esto es algo normal, de que esto hace parte de la naturaleza. E incluso pues anteriormente se decía, porque muchos atribuían que a Dios se había equivocado. Ellos decían que Dios se había equivocado, de que en el caso pues de los hombres que creían ser mujeres practicando el sodomismo, ellos decían de que ellos eran una mujer envasada en un cuerpo de hombre, que Dios se había equivocado, y que como tal, y en el caso de las mujeres, que ellas eran un hombre, pero que estaba envasado en un cuerpo de una mujer. Entonces, ellos decían que no era culpa de ellos, sino culpa de Dios. Biológicamente, José, podemos explicar si hay un error de Dios, que perfectamente sabemos Claro que no, de que no existe, claro que no. O es simple y sencillamente el concepto humano para no aceptar su responsabilidad al momento que abrió dicha puerta. Bueno, aquí hay varios puntos. El primero que mencionabas es sobre si que dicen que es normal. Algunas personas dicen que esto es normal. No, pero ya esto es normal. Y hay que hacer una claridad entre algo que es normal y algo que es común. Una cosa es que sea común y otra que sea normal. Amén. ¿Qué es común? Algo que se repite muchas veces, algo que ya es frecuente. Pero el que algo sea común no va a ser a convertirlo en normal. Solo por colocar un ejemplo, digamos que un día veamos que un perro iba volando y luego vimos otro y otro y otro
porque empezaron a modificarlos genéticamente para que volaran. Eso no será normal porque no fue así como Dios los creó. Simplemente se volvió común. Ocurre algo que es que Dios ya advirtió sobre esto. La Biblia habla en Lucas, por allá por el capítulo 21, si la mente no me falla, y dice que cuando Cristo estuviese próximo a volver a la tierra, sería como en los días de Sodoma, precisamente, y de Gomorra. Y en los días de Sodoma lo que habíamos visto era un aumento. Quizá en Sodoma había un 95 o 100% del sodomismo, por eso el nombre es sodomismo. Y era la atracción sexual de hombres por hombres y mujeres por mujeres. Por eso Dios decide destruirla más que todo. Por eso Dios la destruyó. Pero nosotros vemos que se advirtió que cuando Jesucristo estuviese próximo a volver, sería como en los días de Sodoma. Es decir, la Biblia, o sea, Dios advirtió de que esta influencia o de que en este tiempo nacerían muchas personas con esta tendencia. Ahora, lo que me decía, si Dios se equivocó, claramente sabemos que Dios no se equivoca. Lo que ocurre es que nosotros buscamos siempre cargar la culpa de algo que nos pertenece o la responsabilidad que tenemos a otros. En este caso, se la queremos cargar a Dios. Pero aclaro algo, aunque el niño o la niña nazca con tendencia a la sodomía, en algún momento tendrá que decidir si aceptar esto o rechazarlo. Por tanto, será responsabilidad de la misma persona haberlo aceptado cuando tuvo capacidad para rechazarlo. Porque es que esta no es la única manera de que la sodomía llegue a una persona. Ahorita me hacías una pregunta que si esto nacía o se hacía. Y diciéndolo de otra manera, las dos cosas son válidas. No es que nazca, sino que puede traer una tendencia desde muy pequeño. El pecado que viene en nosotros. Correcto. Pero en este caso con tendencia hacia ese lado. Aclaramos, creo que en la charla pasada, de que algunos niños nacían con tendencia a la violencia. Sí. Y así pues como nacen con tendencia a la violencia, niños que están pequeñitos y son agresivos pegan. Y en la casa de ellos no ven eso. Pero ellos pegan, son violentos, empujan, arañan, muerden, son agresivos. Entonces es por causa como tal del pecado. Así es. Adámico. Así es. La Biblia dice en Génesis 1:27 de que Dios creó fue a Adán y a Eva, que Dios creó hombre y mujer. Amén. Entonces eso pues derrumbaría por completo el argumento de que fue que Dios se equivocó. Si uno analiza pues el ADN humano también, José, es incopiable, o sea, no se puede copiar. Y eso demuestra, José, también, por ejemplo, la cuestión de los cromosomas, que el hombre es XY y la mujer solamente es X. XX. Sí, o sea, eso es algo que no cabe de pronto en el concepto que de pronto ellos querían meter en un tiempo, porque ya en este tiempo pues quedó. Ya simplemente hoy, aunque ellos estén equivocados o no estén equivocados, ellos han tomado las decisiones, tienen que aceptarnos. Y de ahí es que ha salido la frase inclusión de género. Quisiera terminar con una pregunta, José. ¿Cómo un padre, una madre, un tío, una abuela que está viviendo esta situación con un hijo o posiblemente alguna persona adulta, sea hombre o mujer, que esté viviendo esta situación? José, seamos sinceros, yo he tratado con muchas personas, sé que tú también lo has hecho, que están viviendo esta situación, están practicando el sodomismo, y ellos han reconocido que no son felices viviendo esto. ¿Qué solución podemos brindarle a esas personas que hoy están practicando ese pecado y que sabemos perfectamente y que ellos saben que no son felices en ese estado? Bueno, en este caso habría que tocar más o menos 3 puntos. El primero es cuando el padre, la madre, el abuelo, quien sea que esté criando, nota una tendencia a la sodomía, sea en un niño o en una niña. Y en este caso tendríamos que empezar a enseñarle las diferencias que hay en los géneros y mostrarle que Dios lo hizo así y que Dios fue quien determinó que él era tal
y que no hay error en Dios. Tratar de que la conducta de él o su comportamiento sea guiado por ahí. Okay. Si es un varón, hacia varón. Y manejar algo de lo que se llama la figura dominante. En las casas, padre-madre, normalmente siempre hay una figura dominante. Cuando la madre es la figura dominante en la casa y tienen hijo varón, hay casi que siempre una puerta abierta a que esa influencia maligna llegue al varoncito. Y viceversa, en algunos casos cuando el padre es machista, cuando el padre es un patán, hay una tendencia a veces a que la niña tienda a estas prácticas lésbicas. Es como el nombre que se le conoce en el caso de la mujer, lésbicas, porque ha habido una mala influencia paterna o materna en estos casos. Es una buena orientación, tomar medidas en el asunto. No es que vamos a volver al niño machista, porque una cosa es ser varón y otra ser machista, eso es otra cosa, sino simplemente guiarlo a hacer una tendencia varonil, incluso en la forma de vestir, en la forma de jugar, buscarle una compañía varonil que se convierta en su ejemplo. En el caso de los adultos, porque hay que aclarar que la sodomía no solamente es una tendencia que se nace, muchas personas han llegado a estas prácticas ya siendo adultos, habiendo correcto, nacido sin tendencia a esto, habiéndose criado bien, pero han recibido influencias. ¿Influencias de qué? Muchas veces viendo cosas que no convienen, estando en ambientes que no convienen, y ha sido influenciado su mente a decir, oye, pero esto es normal, esto es común. Es más, yo podría decir que últimamente muchas personas lo practican como una moda, porque ahora tenemos muchos actores, deportistas, que públicamente dicen, no, es que yo practico la sodomía y esto. Entonces a veces lo tomamos como que ya esto es normal, ya esto es una moda, ya yo para estar a la moda tengo que practicar esto. De hecho, hay un jugador de fútbol muy famoso por estos tiempos, que juega en un equipo importante de Europa, y hace poco pues publicó que su relación pues amorosa con otro hombre pues transformado en mujer. Entonces, como lo ven que es moda y él es famoso y nadie le dice nada, pues... Es que la mayoría de personas hay una tendencia a imitar lo que hacen los famosos. Entonces, una es la influencia, pero lo primero que mentamos es la tendencia. Si nació con tendencia, hay que hacer correcciones en la crianza, en la educación. Y en la etapa adulta hay que tener mucho cuidado con las influencias que se pueden estar recibiendo. Pero como tercer punto, habría que tratar que solamente el Señor Jesucristo puede dar libertad, porque en este caso tenemos que hablar de libertad, porque una persona que está practicando esto está atado, porque él no es feliz y en la mayoría de casos no quiere estar en esto. Quisiera cortar el video aquí, José, pero eso me abrió una puerta ahora a un video que vi hace tiempo atrás. Era una entrevista, era una conversación, una charla como la que estamos teniendo nosotros, en la que pues el entrevistador le preguntaba a una persona, exactamente un creador de contenido de Cartagena, le preguntaba a José por su situación, que si él se sentía bien así, esto y lo otro, y él confesaba algo. Él confesaba de que de hecho él asistía a la iglesia cuando era un jovencito, pero él dice en el video de una manera muy jocosa de que él estaba dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia él veía a los hermanitos y se saboreaba, le gustaban los hermanitos. Y él se lo confesó a una hermana. No recuerdo muy bien el video, pero lo cierto es que cuando él comenta su situación, la posición que tomó la iglesia, por eso me gustó que tú aclaraste de que no tenemos nada en contra de ellos, que los amamos en el amor de Cristo, pero que sí hay que aclarar de que esta práctica es pecado, claro, y que ante Dios pues no está bien. Él decía de que cuando la congregación se enteró, el líder y todo esto, lo que hicieron los hermanos fue empezarlo a meter a él en ayuno. Es decir, lo empezaron a poner en ayuno y que para que se le quitara eso. Y él decía que es la parte, ahora pues que estamos tratando cómo solucionar esta situación. Tú dices que con la ayuda del Señor Jesús, él decía de que él salía de esos ayunos y saliera, hermano, discúlpeme la expresión, más
alborotado a ver hombres, se sentía más desesperado por ver hombres. Y él decía de que hasta que él tomó la decisión de no ir más a la iglesia, y hoy en día, pues él está así. Yo quería resaltar algo con respecto a eso que te estoy contando. Y es que más allá que de buscar al Señor, José, hay una decisión que tiene que tomar la persona a apartarse de ese pecado. Así es. Porque sabemos de que esto es una influencia fuerte de espíritus que atacan el sentido de la persona y su orientación sexual, pero que la persona tiene que tomar también una decisión. Dios hace una parte, pero la persona tiene que tomar también una decisión, y es de apartarse de ese pecado, porque de lo contrario, cualquier pecado, José, que nosotros practiquemos en esta tierra, ya sea adulterio, fornicación, la mentira, sea que a la persona le guste robar, sea que le guste mentir, José, se puede meter en 50 días de ayuno si desea. Pero si no toma él la decisión de apartarse del pecado, nada va a funcionar. Así es, sin cuestionar de pronto los métodos que utilizó su líder, porque no conocemos los pormenores del caso. Amén, exacto. No conocemos los pormenores, pero para ser un poco más breve, depende principalmente de la decisión de la persona. Primero, que entienda que esto no es un error de Dios. La otra es que Dios no lo aborrece, porque hay que aclararlo. O sea, Dios no lo odia, Dios no desea destruirlo, Dios desea que cambie. Amén. Dios desea que cambie, pero Dios no lo quiere ver así, y por eso tiene sus brazos abiertos, esperando que Él se acerque, que Él tome una decisión. Amén. Pero Dios no lo aborrece en términos de querer destruirlo. Dios aborrece lo que está practicando. Eso sí tenemos que aclararlo. Pero sin de pronto desmeritar las prácticas del ayuno y todo esto, lo primero que debe ser es la decisión de la persona. Amén. Después, si quiere practicar el ayuno, bienvenido sea, porque es algo que se practica en la iglesia cristiana, pero principalmente la decisión de la persona y esa disposición a luchar por salir de esta condición. Amén, amén. Eso. Bueno, mi hermano José, yo creo que ha quedado bastante clara la charla con respecto a qué es como tal la sodomía. Así es. Cómo se crea, si se nace o se hace, y pues cómo solucionar esta situación. Hermano, pues un gozo, hermano, volver a haber compartido con usted, hermano José Berrío, y pues no siendo más, sino hasta la próxima. Gracias a ti, José. Dios te bendiga, José.